Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando el podcast. Doctora Tainari Dávila. Una vez más aquí con todos ustedes, un placer, como siempre. Qué gusto verte. Igualmente. Bueno, hoy tenemos un tema que yo creo que nos vamos a sentir todos y todas identificados. Sin duda. Vamos a estar clínicamente hablando sobre El apagón. el apagón. Que por cierto, no nos dejó grabar este episodio. Este episodio lo íbamos a grabar y como estaba ocurriendo el apagón, no lo grabamos, así que iba a ser otro tema, pero vamos a grabar de lo que está sucediendo, que es el apagón. Pero antes de ir a eso, quería recordarles como siempre las redes sociales. Nos consiguen en Instagram o en Facebook como doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y, doctora Tainari Dávila o Clínicamente Hablando. Y gracias por el apoyo que nos han dado en YouTube, que ya sobrepasamos los 100 seguidores. Estamos súper felices con eso. ¡Qué emoción! Gracias por el cariño y sobre todo por acompañarnos. Sí. Nos sentimos privilegiadas y orgullosas de esa oportunidad. Y esa es la motivación, como lo que nos recarga para seguir grabando y seguir haciendo contenido para ustedes. Sí, estoy contenta porque, fíjate, me he encontrado con estudiantes que están escuchando el podcast y bueno, qué bueno que se está utilizando para discutir las clases y claro. Yo creo que generamos un material importante. Sin duda, claro que sí. Sobre todo boricua, puertorriqueño. Exacto. ¿Y qué más puertorriqueño últimamente que los apagones? Sin duda, lamentablemente. Oye, decidimos hablar de los apagones y me puse la camisa de Panic. Tengo una t-shirt que dice Panic. Así que los que nos están escuchando en YouTube pueden verla. O en Instagram, que siempre subimos fotos también. Pueden verla, está súper chula. Me la puse, ¿sabes? Para estar a la par con la situación, a la altura de los tiempos. A la altura de los tiempos. ¿Cómo te fue en el apagón? Pues mira, te cuento. Yo estuve bastante tiempo sin luz. Sabes, como que regularmente, especialmente entre mi familia, que ya yo les he contado que no son del área metropolitana, regularmente yo soy la primera que me llega la luz. Y esta vez seguían pasando las horas y yo no recibía el servicio. Estuvimos 48 horas exactas, 2 días. La luz se fue miércoles por la noche y nos llegó el viernes por la noche. Te cuento que yo estaba un poco asustada esta vez por la compra. Yo acababa de hacer compra hacía unos días y yo estaba frecuentando mucho el supermercado, tenía que ir todas las semanas. Y ese fin de semana antes del apagón, yo dije, yo no quiero seguir viniendo al supermercado, así que compré lo más que pude. Mi freezer es medio pequeño, así que lo llené lo más que pude. Quería comprar más cosas, pero no las compré porque sabía que no me iban a caber. Así que piensen ustedes en esta foto de todo lo que había dentro de mi nevera. Y realmente me preocupaba porque a mí no me gusta botar comida. Yo me he quedado en restaurantes con comidas que me sirven mal por no devolverlas y que las vayan a botar. Primero por no botar comida y segundo por el gasto que representaba el yo tener que volver a comprar. E incluso el asunto de la salud, porque yo me podía comer algo ahí que quizás se había dañado y mi salud estuviera en juego. Así que estaba muy preocupada, muy preocupada. No, imagínate, yo también, sobre todo por el costo de la compra. Sí. Sí. Oye, ¿y ustedes pensarán que tiene que ver el apagón con la salud mental? Pero no nos contaste cómo te fue a ti. Bueno, pues a mí, ¿qué te puedo decir? Pasé calor. ¿Cuándo te llegó? Estuvo como 30 horas, una cosa así. Llegó, me dio tiempo de bañarme, porque confieso que el baño con agua fría no me sienta muy bien. No sé cuántos de ustedes, pero yo para el agua fría, ahí sí que no. Para mí eso es lo más difícil de todo. Terrible. Debo admitir públicamente que no me bañé bien ese tiempo. Ya somos familia con nuestros seguidores. Sí, así que... no, exacto. Y lo digo desde la genuinidad porque aunque digan que no, seguramente hay unos cuantos y unas cuantas que están hicieron en el mismo lo mismo. bote. Sí, que no se mojaron la espalda. Digan la verdad. Pero me llegó, entonces me bañé, no sé qué, hice las cosas que tenía que hacer y volvió a irse y ahí sí me quedé sin agua también, porque sabes que ese combo viene usualmente
a la par. Fíjate, en eso yo fui afortunada. Yo siempre tuve agua y yo creo que lo siento hasta peor porque es que la limpieza y todo esto, por lo menos uno bañarse, aunque sea algunas partes del cuerpo, pero, pero no se me fue el agua, pero sí había mucha gente sin servicio de agua también. Sí. Y bueno, sí, pero sobrevivimos. Sobrevivimos. Nos dio un poquito de angustia, como a todos y a todas. Asumimos que también le podría suceder, pero sobrevivimos. Y queríamos hablar de este tema porque parecería que es algo... Lo de la energía eléctrica parecería que es algo que tiene que ver más con la situación política, económica de la isla, pero la verdad es que Puerto Rico, luego del huracán María, ha tenido un deterioro significativo de su infraestructura, de todo el sistema de energía eléctrica. Y yo creo que es importante, porque tenemos personas de otros países que nos escuchan, hacer la salvedad de que en el 2017 por la isla pasaron 2 huracanes categoría 5. Uno no realizó grandes daños, pero el huracán María sí. Y desde entonces es lo que dice la doctora, que se ha visto el deterioro en los servicios básicos. Pero igual está este asunto de que estuvimos tanto tiempo sin servicio de energía eléctrica. Yo estuve 40 días, ahí sí fui del grupo afortunado. Mi papá estuvo 265 días sin luz, le faltaban 100 para estar el año. Mi mamá también estuvo un montón de meses sin luz. Y esto sucede y rápido nos trae la memoria de como si estuviéramos viviendo el huracán. Y ese es el problema y ese es el impacto que tiene en nuestra salud mental. Y por eso quizás otras personas nos escuchan. Una vez yo escuché a alguien decir, los indios taínos no tenían servicio de energía eléctrica, y otra persona le contestó, pero nosotros no somos los indios taínos. Y es cierto, ¿sabes? Hay otras cosas que dependen de, como por ejemplo la vida de las personas, que puede depender del servicio de energía eléctrica. Así que esa parte es importante. Sí, y lo traemos desde esa perspectiva, ¿verdad? Un ambiente de respeto y de protección por los derechos civiles y socioeconómicos puede hacer que las personas tengamos un sentido de seguridad que creo que si podríamos pensar en el concepto de salud mental, pues sería casi como un concepto colectivo. Ajá. ¿Verdad? Como colectivamente hay unas causas, refiriéndonos también un poquito al episodio pasado sobre ansiedad, que podríamos tener en común, que definitivamente, tal y como dice la doctora Dávila, puede afectar no solamente nuestro funcionamiento, también nuestra estabilidad, nuestro bienestar. Así que esa sensación de seguridad en términos colectivos es súper importante y por lo tanto puede influenciar también el estado mental que tenemos individual y colectivamente. Así que eso por ahí va, la importancia de este tema, tal y como dice la doctora Dávila, porque hay unas memorias, hay un pasado que tenemos ahí, un pasado presente, porque en Puerto Rico luego del huracán María todavía se ve los postes virados en las carreteras, por ejemplo. Hay muchos lugares donde la infraestructura, por ejemplo, de telecomunicaciones, que también tiene que ver con el tendido eléctrico y todo eso, pues nunca más volvió a ser lo que era. Así que esos son servicios esenciales, básicos, que necesitamos las personas para tener un estado de bienestar. Claro. Así que, por un lado, las memorias. Pero por otro lado también, si pensáramos, por ejemplo, en la pirámide de necesidades de Maslow, pues las necesidades básicas que tenemos todos y todas del día a día. Fíjate cómo estás hablando de la compra. Sí. Y también la parte económica, porque sabemos que recientemente ha aumentado el costo de muchas cosas, ha aumentado el costo de la gasolina, ha aumentado el costo de los alimentos. Y, por ejemplo, no sé tú, pero yo perdí trabajo. O sea, que pierdo dinero, más también tengo que invertir en otras áreas que no contaba si el servicio estuviera funcionando como se supone. Y qué bueno que mencionas eso, porque en la falta de energía eléctrica, debido a una avería que hubo en Puerto Rico recientemente, que es, ¿verdad?, para los que nos escuchan de afuera, puede influenciar distintas dimensiones. Por ejemplo, el trabajo, la educación, que es algo que a mí me parece que es una de las cosas más importantes que estamos luchando tremendamente por mantener. La seguridad. La seguridad.
porque dice que cuando hay deterioro, estaba leyendo un artículo que decía que cuando hay deterioro en el sistema eléctrico, en vivienda, aumenta también la probabilidad de que haya violencia. Así que es la seguridad de que si no tengo luz se me puede meter un pillo y robarme, pero también es la seguridad de que hice la compra y me costó, qué sé yo, 300, 400 pesos, $300, $400, y se me va a perder si la luz no llega. Pero incluso seguridad física. Yo iba en un apartamento de 2 pisos y por alguna razón no encontraba las linternas, no sé dónde están, tienen que estar en el bulto de seguridad. Y estaba utilizando la del celular, pero no es igual de efectiva que otra linterna, me podía caer por las escaleras. Así que también hay un asunto de seguridad físico, de que la oscuridad no me permite ver por dónde voy. Y qué bueno que mencionas eso, Dainari, porque nosotros tenemos en Puerto Rico una población envejecida. La mayor parte de los habitantes de esta isla son personas mayores de 60 años. Así que si la edad quiere decir que las personas pueden tener un deterioro en su físico, en su funcionamiento físico, pues imagínense ustedes el tener, qué sé yo, 80, 85, 90 años, no tener luz para pararme si, por ejemplo, durante la noche quiero ir al baño. Sí. Pues hay riesgo. Sí. Que eso es lo que estás trayendo también en cuanto a la seguridad física. Y eso sin contar que, hablando de las memorias, las personas que tienen memorias que podrían considerarse traumáticas, también se exacerban y se activan esas memorias. Sí. Por ejemplo, la prevalencia de demencias. Yo recuerdo haber tenido personas que tuvieron pérdidas significativas durante el huracán María, y pues ahora si se va la luz, olvídate, que me recuerda todo esa pérdida. Y uno ve, por ejemplo, en terapia, cómo se impacta, dependiendo de lo que esté pasando en el país, es de lo que las personas te hablan. Y es impresionante cómo, yo que trabajé para el huracán María también, cómo uno empieza a escuchar nuevamente historias del huracán solamente porque hubo un apagón. Así que ahí vemos que la memoria nos transporta hasta allá. Y eso sin contar la planta, la gasolina. Sí. Yo por lo menos vivo en un lugar en el que no se permiten plantas ni tampoco no se pueden poner placas solares porque mi techo es el piso de otra persona. Y en ese punto me siento un poco, aunque reconozco que quisiera tenerla para prender mi nevera, pero por otro lado siento que mi sueño es valioso porque rápido vemos deterioro en alimentación y en sueño, que son dos áreas importantísimas en la vida de un ser humano. Entonces imagínate también tener que dormir con una planta tan ruidosa. Así que mis respetos a las personas que tienen vecinos con generadores o que ellos mismos tienen un generador ruidoso que hay que resolver, ¿verdad? No estamos criticando a quien lo haga, hay que resolverlo. Pero es otro estresor adicional. Sí. Y con total razón, con validez esa preocupación. Y qué bueno que traes lo de la planta, porque yo recuerdo mucho que cuando yo trabajaba en comunidad había una población de personas encamadas importante. Yo recuerdo haber tenido pacientes con, por ejemplo, distrofia muscular, que sabemos que los tipos de distrofia que son un poquito más agudos necesitan asistencia para respirar, por ejemplo. Sí. Entonces, imagínate, si para ti, para mí, que tenemos un funcionamiento físico normal, esto es un estresor. Imagínate tú, estas familias que tienen un familiar que depende de un respirador, que por lo tanto tienen que tener una planta, véngase el esfuerzo físico que quizás puede ser prender una planta, buscar la gasolina, más lo económico que estás mencionando. Y no sé si viste una publicación sobre el hospital de Mayagüez que le falló el generador. Y eso mismo, una persona hablando de la preocupación de que la batería lo que le estaba brindando, creo que era el oxígeno, a su familiar. De que estamos hablando que quizás para nosotras que yo siempre lo digo de esta forma, quizás para mí es comodidad, es la comida, es esto que hablamos, pero para otras personas es su vida y eso no es juego. E igual, la cantidad de accidentes que hubo con generadores eléctricos, se quemaron residencias, ¿sabes? Que esto no es meramente decir nos estamos quejando de que no tenemos un servicio básico, es que las repercusiones son grandes y peligrosas. Pero te tengo una frase de consuelo. Ay, no me digas. No quisiera que una noche de nieve, desluzca una primavera hermosa.
Para los que no saben lo que está diciendo la doctora, ¿quién fue que dijo eso? Un vicepresidente de Luma, tengo entendido. Exacto. Luma... Lo estoy citando de primera hora, lo cito. Exacto. Las personas que nos escuchan de otros países, Luma es quien administra el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico y pues en la conferencia de prensa, eso fue lo que una de las verbalizaciones... Yo no vi la conferencia de prensa, pero obviamente esa verbalización corrió por todas las redes sociales, así que sí sabía que la había dicho. Y yo esperaría que las personas que nos están escuchando, que ya han escuchado podcast de nosotras, se dieran cuenta de que hasta cierto punto fue invalidar nuestras emociones. Y yo pienso que es muy irrespetuoso, y esto es una opinión mía, es muy irrespetuoso para aquellas, por ejemplo, váyase usted, señor vicepresidente, a decirle a una persona que tiene un hijo encamado con un respirador y que no deje que una noche de nieve... Sí, es como que, o sea, eso definitivamente desmoraliza. Y lo traigo desde la osadía que tuvo la persona que lo dijo, pero lo traigo porque también esto trae una serie de molestia colectiva que nos desmoraliza. Y nosotros tenemos también emociones asociadas a eso, ¿verdad? Nos da coraje, nos frustra, entre otras cosas. Y yo creo que también es una oportunidad. Ustedes saben que nosotros siempre, nuestra propuesta es hacer un cambio de opinión en las personas, que muchas veces criticamos, pero a veces a nivel individual hay personas que hacen lo mismo. Entonces, es darnos cuenta si una persona está pasando por una situación como esta, a lo mejor es que tiene placas solares o a lo mejor es que tiene generador, que no caigan en frases como esas que pueden invalidar las emociones. Nadie sabe lo que ha hecho la persona con el dinero, nadie sabe. O sea, yo pudiera comprarme un generador o pudiera comprarme las placas solares, pero no las puedo tener. Sí. Así que hay personas que no las tienen y no necesariamente es como dicen por ahí que usaron el dinero de las ayudas para otras cosas. No necesariamente. Hay que ver la realidad de cada persona. Porque igual estamos hablando de un montón de dinero. Sí. ¿Sabes? No es cualquier cosa. Y esto es un servicio esencial básico Es que un debería servicio ser esencial. responsabilidad del Estado. Por el que se paga. Claro. Se paga de muchas formas. ¿Verdad? Con el IRS, con las contribuciones, etcétera, etcétera. Pero pienso, y lo traemos de esta manera también, porque una de las causas y consecuencias del deterioro en salud mental es la pobreza y por lo tanto el que se abran unas brechas de desigualdad. Uh-huh. Así que colocarnos en la posición de o te compras las placas solares o te chavaste, pues amplía o es una premisa que no hace otra cosa que no sea separar a la gente que tiene una capacidad económica de otra. De acuerdo. Entonces eso es uno de los indicadores, dice la Organización Mundial de la Salud, para tener o que podría predisponer a muchas personas a tener una condición de salud mental. Eso sin hablar de las personas que tienen, por ejemplo, condiciones como diabetes, que tienen que enfriar sus medicamentos. Sí. Y en estos tiempos históricos donde hay tantos virus que nos preocupan, que tú me dices de quizás darte una terapia. Uh-huh. Hubo también una imagen de un señor dándose una terapia en una panadería. Lo vi. Y se le estremece el corazón a cualquiera. Lo vi. Así que la clínica, por eso cuando estamos clínicamente hablando, la clínica no está separada de eso. No está separada de esas realidades socioeconómicas, sobre todas las cosas, porque esa es la gente que nos llega a nosotros a la psicoterapia. Y quizás llegan diciendo, pues tengo ansiedad, pero cuando uno habla de las causas o de lo que realmente pasa, pues también hay explicaciones desde lo macro, desde lo colectivo. Y es completamente normal y válido sentirla, porque ¿quién no? Cuando empezamos contando lo que vivimos nosotras y cómo nos sentimos. Claro. Así que eso, ¿verdad? Quizás por ahí va una de las intenciones de este podcast. Por otro lado, yo pienso que en Puerto Rico se ve mucho que aumenta la prevalencia de uso de alcohol. Uso de alcohol. Y de automedicación. Uh-huh. Porque nosotros tenemos un clima caliente donde es bastante incómodo dormir sin un ventilador, ¿verdad? Sin un abanico, sí, o sin un aire acondicionado. Sí. Entonces la gente dice, pues yo me tomo este medicamento y me duermo. Uh-huh. Y no escucho el mosquito en el oído. Uh-huh. Qué terrible.
la gente que tiene un poquito más de verdad, o que es más joven, que le gusta salir y janguear, no sé qué, pues me voy a janguear porque no hay luz. Exacto. Y entonces ahí también, pues, ponemos o entramos en una serie de hábitos que podrían también ponernos en riesgo en cuanto a nuestra salud mental. Claro. Completamente de acuerdo. Y ahorita mencionaste la pirámide de Maslow y quisiera explicarle un poquito más para aquellas personas que no la conocen. Yo sé que esto lo explican en otras disciplinas que no necesariamente es psicología. Oye, aquí todos son pirámides, triángulos. Ajá. Pero imagínese usted, si nos está escuchando o nos está viendo, igual lo pueden buscar en Google o seguramente haremos una publicación de eso en las redes sociales. Pero imagínese usted que usted tiene un triángulo y Abraham Maslow. Sí. Sé que es Maslow, pero Abraham. Sí. Maslow, por si acaso me estoy equivocando, decía que hay unas necesidades que se tienen que cubrir. Y nosotros nos vamos a dedicar a las dos principales, a las dos de abajo. Imagínense el triángulo y la parte de abajo es la parte más gruesa, más grande. Y él comienza con las necesidades fisiológicas. Luego la de arriba es seguridad, luego afiliación, luego reconocimiento, hasta que llega a la punta que es la autorrealización. Pero nosotras nos vamos a concentrar en las dos principales, que son las de abajo, lo que sería el suelo de esa casa si estamos construyendo. La base. Esa base, esa raíz de ese árbol. Porque son las que se ven impactadas en un evento como esto. Porque piense, usted puede estar buscando la necesidad de reconocimiento, pero si usted tiene dolor de estómago, o usted no ha comido, o usted lleva 3 días sin dormir, usted se va a olvidar del reconocimiento. Usted necesita cubrir la necesidad básica que son las necesidades fisiológicas, perdón. Y luego la necesidad de seguridad, que era lo que mencionábamos ahorita. Así que imagínense ustedes, hay momentos en la vida en los que hay que hacer lo que hay que hacer, o hay que cubrir la necesidad que hay que cubrir. Y yo creo que Maslow lo explica muy bien en cuestión de cuando perdemos los servicios básicos que personas como Melanie que perdieron el agua y la luz. Porque a mí también se me fue el agua. Sí. Y eso que está brutal, porque esto, lo que está explicando la doctora Dávila, nos aplica desde lo subjetivo, ¿verdad? Desde lo individual, pero imagínate, nosotros estamos hablando aquí de lo mal que la pasamos. Imagínate si nosotros tuviéramos, qué sé yo, 3 niños o una cosa así. Pues entonces la preocupación sería por mí, pero también por cada uno de esos niños, ¿verdad? Claro. O por cada uno de esos viejitos que yo estoy cuidando. Claro. O por mi hijo que lo tengo encamado. Claro. O por... Entonces, hay gente que definitivamente esto le causa toda una preocupación real, válida, importante, genuina, legítima, por 3. Tú sabes que una de mis preocupaciones, yo siempre pienso en mí y pienso en mis pacientes. Y una de mis preocupaciones, esos viejitos que yo atiendo, es que ellos revisen la compra tan pronto llegue la luz. Tan pronto me llegó a mí la luz, yo fui al freezer a revisar que estaba descongelado y que estaba bien. Porque así te la comes y te puedes envenenar. Claro. Entonces también tenemos que mirar a nuestro alrededor quién quizás necesita ayuda con esa tarea, qué llamada yo puedo hacer, a qué persona para recordarle eso, porque a lo mejor partimos de la premisa de que todo el mundo lo va a hacer y no necesariamente, y una vez llega la luz se vuelve a congelar y tú no sabes. Sí. Oye, y mientras dices eso, a mí se me ocurre pensar también en los estudiantes. Yo tuve estudiantes que estuvieron haciendo un ejercicio de una intervención clínica, bendito, con la batería del teléfono en el hotspot del celular. O sea, que tras que tienen esa ansiedad de ejecución, de que tengo que hacerlo bien porque me están evaluando, sí, o tengo un examen, o tengo una prueba, también encima de eso estoy preocupado o preocupada porque lo que me queda de batería es tanto, porque, o sea, eso añade peso. Claro. Se encienden todos nuestros sistemas de alerta. Claro. Así que en ese sentido, hay gente que hace un esfuerzo tremendo cuando hay ese tipo de apagón. Así que yo a las agencias correspondientes les pido por favor como ciudadana de esta isla que hagan lo propio. Sobre todo porque es un sistema y es un servicio esencial que es o debe ser asumido por el Estado. Y sobre todo, siempre nosotros hablamos de la prevención. Entonces, si ya sabemos que esto está pasando, ¿qué podemos hacer para que no continúe sucediendo? Claro. Empezando, ¿verdad? Cuando digo las agencias, son estatales, también federales, porque por ahí también que FEMA desembolse y para que se pueda trabajar también. Hay en juego
más que la primavera. Hay en juego la respiración de la gente, el alimento, La vida. la seguridad, el techo. Ujú. Bueno, y por ahí para abajo, estamos mencionando algunas de las que nosotros vivimos también a través de las historias de nuestra gente, pero seguramente ustedes también tienen otras historias Claro. que podrían añadirse a esta preocupación. Y parte de hablarlo creo que tiene que ver con, sí, tenemos que ser positivos y tener esperanza y sabemos que esto es una situación que viene a consecuencia de María y que a lo mejor va a pasar, pero a la misma vez también lo hacemos con la intención, como dice la doctora Dávila, de validar nuestra angustia, Ujú. que yo creo que es sumamente importante. Y por el otro lado, recordar también que debemos ser sensibles con aquellas personas que tienen memorias traumáticas. Claro, claro. O aquellas personas que no tienen la misma capacidad económica o que nosotros. Punto. No le tenemos que imponer las placas solares. Tiene que haber un buen servicio por el que pagamos. Y por eso yo cuando digo que no es posible patologizar lo social, me refiero un poco a estas cosas porque, claro, y me puse la camisa de pánico un poquito simbólicamente, porque alguna gente viene con alguna crisis de angustia, de pánico, o de repente se llenan esas salas de emergencia de personas con alguna sintomatología de ansiedad. Y aunque sí, hay cosas que podemos hacer desde la psiquiatría en cuanto a los medicamentos y desde nuestra intervención clínica y en psicoterapia, la verdad es también que hay una realidad colectiva, socioeconómica, que influencia y afecta a cada una de las personas. Así que con eso sí que vamos a hacer. Ahí nosotros tenemos un reto en la clínica. Claro, claro, Yo manejo mucha frustración, a mí me frustra eso. claro. A mí también. Y por eso es que, ¿verdad? Me atrevo a decirlo aquí, quizás tratando de ser también voz de esa gente. Claro, de los que no tienen el micrófono que tenemos nosotras. Claro, sobre todo de las personas, de las comunidades que son vulnerabilizadas. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Y eso incluye también muchas poblaciones. Yo hablé de lo geriátrico, hablé de los índices de alcohol, pero también un poco de las personas que, por ejemplo, y lo dije al principio, cuando tienen demencias, que por ejemplo le tienen, qué sé yo, miedo a la noche, a la oscuridad. Pues olvídate que ya ahí tienen un trigger tremendo. Claro. Y eso sin contar el olor a gasolina de la planta. Exacto. Sí. Sí. Así que si usted viene a la terapia, nosotros probablemente también nos vamos a incluir en ese barco. Y vamos a poder validar y normalizar sus emociones, pero también hay una parte que no está en nuestro control Claro. y que es una realidad actual de nuestra isla y que yo personalmente tengo mucha esperanza y mucha fe en que pueda mejorar. Yo también. Yo también. Así. Que nada, queríamos sacar un episodio para hablar de este tema. También porque nos interesa hablar de las cosas que pasan en el momento histórico. Claro, claro. Pero no se pierdan que hemos hecho unos episodios muy buenos. Hemos recibido muy buena crítica, así que el anterior fue el de ansiedad. Y antes de eso hablamos de las expectativas sociales, que ese estuvo buenísimo. Yo pienso que se puede tener segunda parte. Yo creo que sí. Cuéntenos ustedes, ¿qué les parece? ¿Hacemos una segunda parte de las expectativas sociales? ¿Cuáles se nos quedaron la primera Se vez? nos quedaron unas Cuéntenos. cuantas. Ya yo tengo. Ya yo tengo. Yo creo que yo también. Después que escuché el episodio, empecé a pensar en otras ideas. Ya yo tengo y me encanta ese episodio. Así que tienen que ir para allá a escucharnos. Oye, una expectativa social puede ser el que uno esté positivo y optimista ante los 4 días sin luz. Exacto. Exacto. Y ahí es que hablan del positivismo tóxico. Podemos hacer un episodio de eso también. Yo soy positiva, pero no sé si soy tóxicamente positiva. No. No. No quiero serlo, porque nos invalidamos las Exacto. angustias. Sí, por eso te digo que no. Si pasamos todo el día hablando, no. Pero bueno, nada, contamos con ustedes, con su apoyo, con su cariño de siempre. Y esperamos que nos acompañen en este y en otros episodios. No se olviden seguirnos en las redes sociales, Instagram o Facebook, doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y, doctora Tainari Dávila o Clínicamente Hablando. Les vemos, gracias. Nos siguen.